Deja de pensar y tus problemas acabarán. Vigila tus pensamientos, se convierten en tus palabras. Vigila tus palabras, se convierten en tus acciones. Vigila tus acciones, se convierten en tus hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en tu carácter. Vigila tu carácter, se convierte en tu destino. Si corriges tu mente, el resto de tu vida se armonizará. La verdad no siempre es bella, ni las palabras bellas, verdad. Deja de irte y llegarás. Deja de buscar y tendrás. Deja de huir y te encontrarás. Ten cuidado con que riegas tus sueños. Riégalos con preocupación y miedo, y producirán malas hierbas que ahogarán la vida de tu sueño. Riégalos con optimismo y soluciones, y cultivarán el éxito. Busca siempre la forma de convertir un problema en una oportunidad de éxito. Busca siempre formas de alimentar tu sueño. Para alcanzar el conocimiento, añade cosas cada día. Para alcanzar la sabiduría, elimina cosas cada día. Para sostener, primero hay que abrir la mano. Porque uno cree en sí mismo, no intenta convencer a los demás. Porque uno está contento consigo mismo, no necesita la aprobación de los demás. Porque uno se acepta a sí mismo, el mundo entero lo acepta. El tiempo es algo creado. Decir, no tengo tiempo, es como decir, no quiero. No hay mayor peligro que subestimar a tu oponente. Dominar a los demás es la fuerza. Dominar a uno mismo es el verdadero poder. La amabilidad en las palabras crea confianza. La bondad en el pensamiento crea profundidad. La bondad en el dar crea amor. Sencillez, paciencia, compasión. Estos tres son tus mayores tesoros. Sencillo en acciones y pensamientos, vuelves a la fuente del ser. Paciente con amigos y enemigos, estás de acuerdo con la forma en que son las cosas. Compasivo contigo mismo, reconcilias a todos los seres del mundo. Los nuevos comienzos, a menudo se disfrazan de finales dolorosos. Responde con inteligencia, incluso a un trato poco inteligente. El ganso de la nieve no necesita cebarse para hacerse blanco. Tampoco necesita hacer nada más que ser el mismo. Dejando ir, todo se hace. La pérdida no es tan mala como querer más. Una persona con valor exterior se atreve a morir, una persona con valor interior se atreve a vivir. Los que fluyen como la vida, saben que no necesitan ninguna otra fuerza. ¿Tienes la paciencia de esperar hasta que el lodo se asiente y el agua se aclare? La razón por la que el universo es eterno es que no vive para sí mismo, sino que da vida a otros a medida que se transforma. Si comprendes a los demás, eres inteligente. Si te entiendes a ti mismo, estás iluminado. Si superas a los demás, eres poderoso. Si te superas a ti mismo, tienes fuerza. Si sabes estar satisfecho, eres rico. Si sabes actuar con vigor, tienes voluntad. Si no pierdes tus objetivos, puedes ser duradero. Si mueres sin perder, eres eterno. El agua es lo más suave, pero puede penetrar las montañas y la tierra.
No le des al mal nada que oponer, y desaparecerá por sí mismo. Cuando te conformas con ser simplemente tú mismo, y no comparas ni compites, todo el mundo te respetará. Cuando la gente ve algunas cosas como bellas, otras cosas se vuelven feas. Cuando la gente ve algunas cosas como buenas, otras se vuelven malas. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave. Cuando no hay deseo, todas las cosas están en paz. El silencio es una fuente de gran fuerza. Un buen viajero no tiene planes fijos y no tiene intención de llegar. Haz las cosas difíciles mientras son fáciles y haz las grandes cosas mientras son pequeñas. Tengo 3 cosas preciosas que guardo y aprecio. La primera es la mansedumbre, la segunda es la frugalidad, la tercera es la humildad, que me impide anteponerme a los demás. Sé manso, y podrás ser audaz, sé frugal, y podrás ser liberal, evita anteponerte a los demás, y podrás llegar a ser un líder entre los hombres. Lo que la oruga llama fin, el resto del mundo lo llama mariposa. La manera de hacer es ser. La música en el alma puede ser escuchada por el universo. El mejor luchador nunca se enfada. Si intentas cambiarlo, lo arruinarás; si intentas retenerlo, lo perderás. Los hombres nacen blandos y flexibles. Muertos son rígidos y duros. Las plantas nacen tiernas y flexibles. Muertas son quebradizas y secas. Así, quien es rígido e inflexible es discípulo de la muerte. Quien es blando y flexible es discípulo de la vida. Lo duro y rígido se quebrará. El blando y flexible prevalecerá. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Los grandes actos están hechos de pequeñas obras. La naturaleza no se apresura, pero todo se cumple. Ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar a alguien profundamente te da valor. La llama que arde el doble de brillante, arde la mitad de tiempo. La bondad en las palabras crea confianza. La bondad en el pensamiento crea profundidad. La bondad en la entrega crea amor. La perfección es la voluntad de ser imperfecto. Haz tu trabajo y luego retrocede. El único camino hacia la serenidad. La persona que insiste demasiado en sus propios puntos de vista encuentra pocas que estén de acuerdo con ella. Da y tendrás en abundancia. Los sabios conocen la verdad, no acumulando conocimiento. Aquellos que se enfocan en almacenar conocimiento, no saben la verdad. Conocer a los demás es inteligencia, conocerte a ti mismo es verdadera sabiduría. Dominar a los demás es fuerza, dominarte a ti mismo es verdadero poder. Un buen viajero no tiene planes fijos y no tiene la intención de llegar. Un buen artista deja que su intuición lo lleve a donde quiera. Un buen científico se ha liberado de conceptos y mantiene su mente abierta a lo que es. De 2 luchadores, el pensador vence. De tierra están hechas las vasijas, pero es lo que no existe dentro de la vasija, lo que le da la cualidad de vasija.
El agradecimiento es la memoria del corazón. El agua puede actuar sin veneno, pero el veneno no puede actuar sin el agua. En la vivienda, vive cerca del suelo. En el pensamiento, sé sencillo. En los conflictos, sé justo y generoso. Al gobernar, no intentes controlar. En el trabajo, haz lo que te gusta. En la vida familiar, permanece completamente presente. El buen hombre es el maestro del malo, el mal hombre es la lección del bueno. El que todo lo juzga fácil, encontrará muchas dificultades. El camino del hombre sabio se sigue sin luchar. Si una persona te parece malvada, no la rechaces. Despiértale con tus palabras, elévale con tus obras, paga su injuria con tu bondad. No le deseches, desecha su maldad. La distancia es el alma de la belleza. Saber creyendo no saber, eso es lo excelso. No saber creyendo saber, eso es una enfermedad. Todo pasa, solo la serenidad permanece. Los que saben no hablan. Los que hablan no saben. Conténtate con lo que tienes, alégrate de cómo son las cosas. Cuando te das cuenta de que no te falta nada, el mundo entero te pertenece. En el centro de tu ser tienes la respuesta, sabes quién eres y sabes lo que quieres. Manifiesta sencillez, abraza la simplicidad, reduce el egoísmo, ten pocos deseos. Si no cambias de dirección, puedes acabar donde te diriges. Si te das cuenta de que todas las cosas cambian, no hay nada a lo que intentes aferrarte. Si no tienes miedo de morir, no hay nada que no puedas lograr. ¿Qué es una persona buena, sino la maestra de una persona mala? ¿Qué es una persona mala, sino el trabajo de una persona buena? Si no entiendes esto, te perderás, por muy inteligente que seas. Es el gran secreto.